Bueno, ya hemos dejado estos 2 o 3 minutos de espera, yo creo que más o menos ya estamos todos, así que comenzamos grabación. Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a lanzar desde Integra sobre Microsoft Fabric, la plataforma de datos para la era de la inteligencia artificial que fue presentada recientemente por Microsoft y de la cual os queremos hablar, queremos profundizar un poquito cómo qué es, cómo funciona, enseñaros también una demo. Mi nombre es Jorge López, soy Sales Specialist del área de IA, Data y IoT. Me acompaña Jorge Sanz, director del área de IA, Data e IoT. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y gracias por acudir. Empezamos, vamos a hablar de este tema. Tenemos unos 30 minutos para hablar de Microsoft Fabric, para ver si despejamos todas estas dudas que os han podido generar en estas semanas desde que se presentó. ¿Qué es Microsoft Fabric? Bueno, dentro de este mundo en el que... Bueno, perdón, vamos a presentarnos primero. Vamos a hablar de Integra, sí, perdona. Antes de hablar de Microsoft, es que Tienes ganas, hablar tanto de Jorge. Microsoft Fabric, vamos a hablar de quién somos. Vamos a dedicar un par de minutos a hablar de Integra. ¿Quiénes somos? Somos una consultora tecnológica y estratégica con un objetivo primordial, ser partner preferente para nuestros clientes, tanto en su crecimiento como su transformación. Compañía histórica, llevamos en esto desde 1986, somos más de 800 personas en varias ubicaciones en todo el país, nuestras oficinas centrales aquí en Zaragoza y oficinas muy importantes tanto en Bilbao, Madrid, Barcelona, Alicante o Huelva. Miembros de la empresa familiar y con proyectos en más de 25 países. ¿Cómo nos organizamos o cómo estamos estructurados? En 6 grandes áreas. Un área de estrategia y talento, dos áreas muy importantes sobre estrategia y talento, donde trabajamos todo lo que es la consultoría, excelencia empresarial, gestión del talento y soluciones para recursos humanos. Y luego 4 áreas más tecnológicas dedicadas a servicios, sistemas IT, todo lo que es infraestructura, seguridad, CAU, atención al usuario. Un área de soluciones de negocio muy enfocada a la consultoría y estos procesos de gestión habituales en las empresas. Nuestro área, que sería este área de IoT, Data e Inteligencia Artificial, enfocada en todo lo que es estrategia y gobernanza del dato, y un área de experiencia digital, marketing, comunicación y transformación digital de las empresas. Todo esto, obviamente, apoyado en nuestras alianzas con fabricantes, como puede ser Microsoft, de las cuales bien, vamos a hablar hoy. Ahora sí, sin más dilación, Microsoft Fabric. Un poquito por ponernos en un contexto así muy rápido, todos lo sabemos, ¿no? Estamos en una era muy importante, la era de la inteligencia artificial, y bueno, consideramos que esto es una revolución, ¿no? Que estamos aquí transformando nuestros datos, que la inteligencia artificial solo es buena si nuestros datos lo son, ¿no? Y Microsoft Fabric va un poquito enfocado en este tema, ¿no? En que la inteligencia artificial es válida, sí, pero vamos a hablar de nuestros datos y vamos a ver cómo los empoderamos con inteligencia artificial. Microsoft Fabric se centra en 4 grandes áreas, ¿no? 4 grandes puntos de enfoque, como es pues, una plataforma de análisis completa, de análisis de nuestros datos con diferentes herramientas de las cuales os hablaremos hoy, muy centrada en un lago, ¿no? En este One Lake de datos, que os informaremos un poquito cómo funciona y que es quizá la base o lo más importante de toda esta plataforma One Lake, que Microsoft lo llama el OneDrive para nuestros datos. Luego, obviamente, empoderar a todos los usuarios, a cada uno de los usuarios de nuestro negocio y poder hacerlo de una manera muy sencilla con una plataforma SaaS donde todos accedan y puedan gestionar los datos y trabajar y colaborar de una forma muy sencilla. Y obviamente estamos en la era de la inteligencia artificial. Todo esto viene potenciado por la inteligencia artificial. Como sabemos, Microsoft está muy centrado en esto con OpenAI, ChatGPT, etcétera, etcétera. Y en los últimos meses nos ha presentado muchos productos con una gran potencia en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Qué es Microsoft Fabric? ¿Qué contiene Microsoft Fabric? ¿Qué contiene esta plataforma de datos en la era de la inteligencia artificial? Lo que veis, estos 7 artefactos, estos 7 elementos que ahora describiremos, desgranaremos, veremos un poquito de qué va cada uno de ellos y os los enseñaremos posteriormente en la demo que nos hará Jorge. Y, como os decía, este One Lake, ¿no? Este gran lago de datos, esta gran base donde podemos generar nuestros warehouse, nuestros lakehouse, donde podemos generar toda esta información, todos estos datos que luego posteriormente analizaremos, trabajaremos, gestionaremos, colaboraremos con ellos, etcétera, etcétera. Por describir cada uno de estos elementos, Data Factory. Data Factory, bueno, pues lo que hace es combinar esta simplicidad de los Power Queries con la escala y la potencia de Azure Data, usando más de 200 conectores nativos para conectarse a diferentes fuentes de datos, tanto locales como en la nube.
¿Qué es Synapse Data Engineering? Bueno, pues lo que hace es ofrecer estas experiencias de creación para Apache Spark, un motor potente de procesamiento de datos. Permite a usuarios tanto iniciar rápidamente instancias de Spark, con Pulse en vivo, lo que acelera este tiempo de inicio y proporciona una mayor capacidad de procesamiento. Luego en la demo enseñaremos lo veloz que es el poder unir todas estas herramientas y que hasta hace un par de meses nos parecía un poco locura el poder hacerlo de una forma tan rápida y tan sencilla. La herramienta de Synapse Data Science, bueno, es una solución diseñada para científicos de datos, proporciona flujos de trabajo integral, permite a los científicos crear modelos de inteligencia artificial sofisticados. Warehousing, el Synapse Data Warehousing, bueno, una solución que combina estas capacidades de lago de datos y un almacén de datos. Ofrece pues, rendimientos de consultas SQL, obviamente líder en la industria en diversos formatos de datos abiertos. El Real Time Analytics, bueno, Real Time Analytics es esta herramienta dentro de... Perdón. Es esta herramienta que se enfoca en este análisis de datos en tiempo real, su propio nombre lo indica, especialmente aquellos provenientes de dispositivos de Internet de las cosas, de todo lo que es IoT, de toda esta conectividad que tengamos, telemetría, registros, entre otros, ¿de acuerdo? Son varias posibilidades las que nos ofrece esta herramienta. Power BI, ¿quién no conoce Power BI, no? Cuando hablamos de Microsoft Fabric, todos pensamos en, oye, yo tengo Power BI, ¿cómo puedo conseguir tener Fabric naciendo desde mi Power BI? Luego lo veremos también en todas las posibilidades que nos ofrece. Obviamente Power BI, pues bueno, plataforma líder de Business Intelligence, garantiza que los propietarios de empresas pueden acceder a todos los datos de Fabric de forma rápida e intuitiva para tomar mejores decisiones con los datos. Y esta última herramienta que todavía está en desarrollo, no la podemos ver en preview, que se llama el Data Activator, que es una solución que ofrecerá tanto detección y supervisión de datos en tiempo real, ¿no? Permitirá activar notificaciones, acciones específicas cuando se encuentren patrones predefinidos en los datos, todo ello sin necesidad de escribir código. Deciros que obviamente Microsoft Fabric está en versión preliminar. Ahora pues podemos acceder, podemos toquetearla, podemos jugar un poquito con ella, si me permitís esta expresión. Microsoft también asegura que, bueno, que la versión final todavía no está terminada, que todo lo que estamos viendo en esta versión preliminar no será la final, posiblemente haya cambios. Y bueno, simplemente deciros que la podéis tocar, ¿no? Que podéis probarla, como nosotros luego os lo enseñaremos y os enseñaremos en vivo cómo podemos jugar con ella, cómo podemos estar reconociéndola y analizándola en este momento. Quisiera centrarme, perdón, en dos puntos importantes, ¿no? Sobre todo dos herramientas que quizás son quizá Power BI por conocimiento que todos tenemos de ella y porque, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Tengo Power BI y quiero ir a Microsoft Fabric, que es un poco este paso lógico. Power BI, cuando hemos hablado de ella, pues bueno, la hemos integrado en la Microsoft Power Platform, esta suite de herramientas low code. Bueno, Power BI ahora con Microsoft Fabric toma una relevancia especial, una relevancia importante cuando la conectamos con Copilot, esta nueva herramienta de Microsoft, la cual os queremos enseñar un pequeño vídeo porque Copilot va a entrar también en todo lo que es Microsoft Fabric y bueno, es un vídeo muy sencillo, muy rápido, es 1 minuto y medio, en el cual, pues bueno, vemos que con Copilot vamos a poder aplicar dentro de Fabric muchas posibilidades. Al final, Copilot es esta herramienta donde nosotros le vamos a pedir, pues en este caso, enséñame de las ventas de mis clientes en los últimos 24 meses. Me genera una query de SQL, me puede generar un cuadro de mando en Power BI, un Data Activator para que me lance un trigger si pasa algo sobre mis datos, dentro de mi Data Factory el poder identificar, ¿no? Con inteligencia artificial, oye, de estos comentarios que he recibido, ¿cuáles son los comentarios de no satisfacción? O permitirme crear un nuevo warehouse dentro de mi OneLake. La verdad es que con Microsoft Copilot al final lo que vamos a conseguir es acelerar y hacerlo todo de una forma mucho más sencilla, no centrándonos tanto en el crear, tanto en el desarrollar, sino en el pensar qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, al final, Copilot se integrará dentro de Microsoft Fabric y será una de las herramientas que potencie, gracias a lo que comentamos al principio, ¿no? Inteligencia artificial que potencie toda la herramienta. Al final va a ser una ayuda, ¿no? Como todas las... Copilot al final es una herramienta que nos permite, pues bueno, ayudarnos en nuestro día a día, ya no tanto para ejecutar o para crear, sino para pensar en lo que necesitamos. Aquí veis, pues, conectividad con Microsoft 365, con Teams, etcétera, etcétera. Al final es lo que viene, ¿no? Al final, bueno, Pilot está ahí, la inteligencia artificial, estamos en la era y
tenemos que darle a nuestros datos esta nueva capa de inteligencia artificial. Muy bien, seguimos. Queremos hablaros también, como os comentaba, pues inicialmente de Power BI como esta herramienta de la cual vamos a, en muchos casos, partir para llegar a Microsoft Fabric. Hoy en día, cuando hablamos de Lakehouse, cuando hablamos de lagos de datos, pues obviamente en muchos casos tenemos nuestros datos duplicados, ¿no? Pues tenemos nuestros datos de IT, nuestros datos de ventas, de operaciones, de marketing, de cada una de nuestras áreas, diferentes fuentes, orígenes de datos, incluso en diferentes lagos de datos, en muchos casos no están interconectados, y tenemos datos duplicados, datos que se mueven de aquí y allá, que continuamente estamos replicando, y eso al final pues es una incongruencia dentro de nuestros datos. ¿Qué vamos a conseguir con OneLake? Pues una plataforma donde tengamos, gracias a estas herramientas y gracias a nuestro sitio, a nuestro espacio de Microsoft Fabric, una gobernanza y una gestión unificada de todos nuestros datos, creando workspace, creando warehouse, creando lakehouse, de diferentes áreas. Al final todas estas herramientas van a estar conectadas, van a estar trabajando, gestionando y colaborando dentro de nuestros datos que tendremos de una manera unificada gracias a OneLake. Como dice Microsoft, OneLake es el OneDrive para nuestros datos, por decirlo así, ¿no? Cuando hablamos de suscripciones o qué es un poco este cambio que todavía no está determinado, Jorge, cuéntanos un poquito cómo lo vemos, ¿no? ¿Qué sabemos hasta ahora? Sí, bueno, gracias. Gracias, Jorge, por la introducción. Yo simplemente dos comentarios, ¿no? Antes de pasar a ver el tema de licenciamiento y a la demo, que creo que es lo que todo el mundo estará esperando, ¿no? Sí, claro. Más allá de la explicación, si me permitís, oficial, ¿no? De qué es Fabric, etcétera, yo os voy a dar mi visión, ¿no? De lo que es Fabric, ¿no? Vale. Fabric, en el fondo, el movimiento que ha hecho Microsoft, que me parece un movimiento muy acertado, es el hecho de unir sus dos ecosistemas de procesamiento de datos y de analítica de datos, ¿no? Tenemos por un lado Power BI con todas sus herramientas, Dataflow, Dataset, visualizaciones, etcétera, y era como un ecosistema, digamos, separado del ecosistema Azure, ¿no? Donde teníamos Synapse, Data Factory, etcétera, ¿no? Entonces, llegó un momento que muchas veces abordabas un proyecto y no sabías muy bien por dónde tenías que empezar a tirar. Ahora lo que nos dice Microsoft es, no, va a ser todo Fabric, ¿vale? Entonces, todos los servicios que tenemos desplegados o que podemos desplegar en Azure, lo que vamos a ver es que lo vamos a tener desplegados dentro de Power BI, ¿vale? Es lo que vamos a ver en la demo que os vamos a hacer, ¿no? Es decir, es una unificación de servicios para poner en un punto único, en un lugar único, introducir toda esa información y esas posibilidades de analítica con nuestros datos, ¿vale? Como vemos en esta slide, ¿cómo se va a poner, ¿no? En disposición de los diferentes usuarios? Bueno, pues como veis aquí, fundamentalmente va a ir por capacidad, es decir, un usuario Pro no va a tener acceso a lo que va a ser los elementos de Fabric, sino en principio va a ser mediante o la adquisición de una capacidad de Fabric o si tenemos Power BI Premium, por ejemplo, vamos a tener la capacidad de trabajar con este tipo de elementos o de artefactos, ¿no? Lógicamente, esto es lo que más verde, si me permitís la expresión, está dentro del preview, ¿no? Porque, bueno, esto es la idea que lleva Microsoft, pero iremos viendo cómo va evolucionando, ¿no? Pero fundamentalmente, prueba de Fabric. Aquellos que tengáis Power BI y seáis administradores de vuestro tenant, vais a poder habilitar la opción de 60 días de prueba de todo lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Vais a ver que nosotros hemos desplegado por ahora también una versión de prueba. Y la gente que tenga un premium por capacidad o que quiera contratar una capacidad Fabric, ¿vale? Pues lo va a poder hacer también, ¿vale? Simplemente aquí, por ver un poco los diferentes elementos de suscripción que va a haber en Fabric, no voy a entrar en mucho detalle, como os mandaremos la presentación, os lo leéis tranquilamente y así pasamos cuanto antes a lo que va a ser la demo de lo que es el producto. Aquí os dejamos información sobre todo el licenciamiento de la nueva plataforma, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a pasar a lo que sería la demo, ¿vale? De lo que es Fabric, ¿vale? A ver, un segundo.
Vamos a lo interesante, ¿no? Aquí, Bueno, no sé si interesante o no, pero tocar. vamos a... Somos valientes, somos de enseñar. Sí, eso es, como muy bien explicaba Jorge, ¿no? Estamos en un entorno de preview, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay cosas que a veces van más lentas, un poco, a veces cosas que dices, uy, ¿cómo no han puesto esto todavía? Bueno, pues sabemos que estamos en una preview, pero yo creo que está bien el hecho de que os enseñemos ya esta tecnología para que nos vayamos preparando, ¿no? Como me explicaba Jorge, nos vayamos preparando para ese cambio que va a venir en todo este ecosistema de herramientas de análisis de datos, ¿vale? Bueno, como veis, una vez que tenemos habilitado lo que es Fabric dentro de nuestro tenant de Power BI, lo que nos aparece es este nuevo icono que es el centro de datos de OneLake, ¿vale? ¿Qué es el centro de datos de OneLake? Pues es el lugar donde vamos a tener concentrado toda la información, todos los datos, todos los análisis que vamos a tener dentro de nuestra organización, ¿vale? Y como bien explicaba Jorge, ¿vale? Y lo voy a enseñar también, este OneLake lleva el mismo camino a convertirse a lo que es el OneDrive, ¿vale? De nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, pues si veis aquí, dentro de mi explorador de Windows, yo tengo OneLake. De aquí es lo que tengo los diferentes lakehouse, ahora entramos más en detalles, los diferentes espacios en los cuales tengo datos y puedo acceder a ellos de la misma manera que accedemos vía OneDrive. Lógicamente yo no los tengo en mi ordenador, pero sí tengo disponible, ¿vale? Como vamos a verlo ahora, pues diferentes, oye, pues ficheros, entender qué datos tengo en mi OneLake, incluso hacer subida de ficheros, bajada de ficheros, etcétera. Lógicamente todo gobernado con los permisos necesarios para poder realizar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que trabajáis con Power BI, que muchas veces tengo que este fichero, ¿cómo lo subo? ¿Dónde lo coloco? Etcétera. Bueno, pues ya directamente desde OneLake vamos a poder hacer ese tipo de acciones, ¿vale? Cuando entramos dentro de OneLake, aquí lo que vemos es pues, los diferentes elementos que tenemos desplegados dentro de nuestro workspace de Fabric, ¿vale? Pero para ver quizá todo lo que podemos generar dentro de Fabric, ¿vale? Pues vamos a ver si le damos, perdón, aquí, ¿vale? Aquí tenemos diferentes elementos, artefactos, como les llamaba Jorge, que hemos desplegado dentro de nuestro OneLake. Uno de ellos, el fundamental, pues lo que sería es nuestro Lakehouse. Vamos a entrar en este Lakehouse, ¿vale? Este Lakehouse es esa combinación de Data Lake con el Data Warehouse, ¿no? Lo que se busca es ese concepto Data Lake de no estructurado, donde un lugar donde almaceno ficheros con datos que luego ya voy a procesarlos, etcétera, y la combinación con ese data warehouse es un modelo pues ya más relacional, más estructurado, más procesado, etcétera, 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 ¿no? Cuando hablamos de este lakehouse, lo que hacemos es esa combinación de esos dos entornos, el entorno muy estructurado del data warehouse y el entorno menos estructurado de lo que sería un data lake, ¿vale? Accedemos a este lakehouse y lo que vamos a ver es, pues en la parte izquierda, pues los principales elementos de los que se dispone en un lakehouse. Por un lado, lo que serían mis ficheros, ¿vale? Es decir, ficheros CSV, parquets, etcétera, que podemos tener dentro de nuestro OneLake, que son los mismos que podríamos ver directamente dentro de nuestro OneLake que tenemos en nuestro explorador, ¿vale? Dentro de WH, maestros, staging, pues aquí tendríamos todos los ficheros, ¿vale? Que yo tengo dentro de mi OneLake. Como decía, fijaros que aquí en este fichero, pues no sé, tenemos unos 15 ficheros que tienen unos 2 gigas cada uno de ellos. Lógicamente eso no lo tengo en mi ordenador, ¿no? O sea, lo único que hago es visualizar qué datos son los que tengo disponibles dentro de mi OneLake, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos trabajar, ¿no? Con este OneLake? Pues por un lado, cómo nos traemos los datos de los diferentes orígenes de datos, ¿vale? Cómo obtenemos esa información que podemos tener en nuestras bases de datos, que podemos tener en ficheros, que podemos tener en servicios online. Vale, pues aquí lo que tenemos es la capacidad de trabajar, voy a hacerlo desde aquí, ¿vale? En la parte inferior izquierda, ahí vamos a ver los diferentes elementos o tipología de artefactos que podemos desplegar, ¿vale? En este caso, tenemos el concepto de Data Factory, que viene heredado del nombre de Data Factory dentro de Azure, en el cual
vamos a poder generar dos tipos de procesamiento de datos, ¿vale? Recordar, este Data Factory lo que va a hacer es movimiento de datos. Va a coger elementos de un origen hacia un destino realizando una transformación en el medio, ¿vale? Los típicos procesos ETL, ELT, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un cargar maestros, ¿vale? Que en este cargar maestros lo que vais a ver es, bueno, pues una visualización de lo que es un pipeline, ¿vale? En el cual tenemos diferentes acciones que vamos a ir haciendo para hacer ese procesamiento. Por ejemplo, copiar fechas, pues tengo un origen, este origen pues tengo de una conexión que tengo a un blob storage y lo que hago es capturar información que tenemos precisamente pues en Sable Data, Worldwide, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues aquí tenemos, si le diésemos a examinar, veríamos cuáles son los ficheros que tengo en este blob storage que tengo fuera de mi Lakehouse, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente hacer un movimiento hacia un destino, ¿vale? Lo que vamos a hacer es meterlo dentro del Lakehouse, ¿vale? Dentro de maestros a DimDate, ¿vale? Pues aquí lo que vamos a hacer es, una vez que ejecutemos esta actividad dentro del pipeline, ¿vale? Vamos a hacer este movimiento de datos. Tenemos varios, vamos conectando varios de estas actividades, ¿vale? Para realizar ese movimiento de datos, ¿vale? Aquellos que venís de Azure, esto es Data Factory o los pipelines que teníamos dentro de Synapse, ¿vale? Y aquellos que venís de Power BI, esto sería similar a un data flow. No es un data flow, ¿vale? Porque vamos a ver que lo tenemos también disponible, la capacidad de trabajar con Power Query, ¿vale? Bueno, entonces, en este pipeline lo que vamos a ver es, oye, estos son todas las cargas que he estado realizando de estas actividades, todos los procesos que he hecho para mover los datos, lo tengo siempre disponible dentro de lo que es la propia herramienta, ¿vale? Como decíamos, esto es una de las primeras formas de cargar información a nuestro Lakehouse mediante pipelines. También lo podemos hacer para aquellos que estéis más acostumbrados, ¿vale? A ver, vamos a ver un segundo que me vaya a mi área de trabajo. También vamos a ver que vamos a poder trabajar con... ¿Dónde está? Ah, perdón, que estoy viendo la visión. Vale, vamos a poder trabajar con Power Query, ¿vale? Pero de una manera quizá distinta a cómo lo estábamos visualizando, ¿vale? Fijaros, esto es un Power Query, ¿vale? Igual que podemos trabajar en Power BI Desktop o en Dataflow, etcétera. Ya veis que el interface es exactamente el mismo, pero aquí uno de los principales cambios que nos introduce Fabric es esta parte, no sé si se ve muy bien, abajo a la derecha, ¿vale? Que ahora podemos procesar esta información y decirle que me lo guarde en un fichero o que me lo guarde en una tabla. No tenemos la obligación de guardarlo o en un dataset o en un Dataflow. Es decir, podemos utilizar la tecnología de Power Query para procesar ficheros y dejarlos en ubicaciones para que sean consumidos por otras actividades, etcétera, etcétera, ¿vale? De forma que, pues esta primera parte, esa parte, digamos, de carga de datos, cómo llenamos, ¿vale? Por decir de alguna manera, nuestro... Lakehouse, nuestro OneLake, exacto. Gracias, nuestro Lakehouse con datos que tenemos en el exterior. ¿Cómo empezamos a procesar los datos que tenemos dentro de nuestro Lakehouse, ¿vale? Pues volvemos, cerramos, a ver, que es que no veo el botón de cerrar, aquí. Volvemos a nuestro OneLake, a nuestro Lakehouse, ¿vale? Una vez que ya tenemos los datos, ¿vale? ¿Cómo transformamos esos ficheros que acabamos de generar? ¿Cómo los transformamos en tablas? Que es lo que vemos en la parte superior, ¿vale? Hay varias formas de poderlo realizar, ¿vale? Yo podría venir directamente, pues, por ejemplo, aquí, tengo aquí ciertos ficheros, yo podría coger un fichero de estos y decirlo que lo quiero cargar en una tabla, ¿vale? Entonces, automáticamente lo que hace es convertir este fichero CSV a un formato Parquet, ¿vale? No sé si lo conocéis, bueno, un Delta Parquet, ¿vale? Que lo que hace es un modelo de almacenamiento columnar, ¿vale? Que es muy eficiente para la consulta de datos, ¿vale? De forma que estas tablas realmente lo que están haciendo es leyendo estos formatos Parquet, ¿vale? No entro en mucho detalle, si alguien está interesado, pues que contacte con nosotros, o ponga una pregunta y profundizamos
un poquito más, ¿vale? O lo que sí que podemos hacer es abrir mediante cuadernos de Jupyter, procesar todos estos ficheros. Por ejemplo, aquí tenemos uno que lo que hace es coger esos ficheros CSV, agruparlos todos en un único fichero y convertirlos a una tabla, ¿vale? Aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con cuadernos de Jupyter, ¿vale? Ya veis que estamos dentro de Power BI, ¿vale? Pues aquí pues simplemente leemos los ficheros, le decimos qué estructura queremos que tenga y una forma muy rápida, con esta línea de aquí, lo que hacemos es crear ese parquet que va a ser utilizado, en este caso, por nuestra tabla de City, ¿vale? Para consultar los datos. Y aquí pues podemos generar tantas visualizaciones o tantas cargas como queramos, ¿vale? Incluso podemos utilizar una decoración a la celda para lanzar una consulta SQL directamente contra ese conjunto de datos, ¿vale? Por lo tanto, una vez que hemos cargado los datos, mediante esos pipelines, tanto formato Data Factory o formato Power Query, mediante cuadernos de Jupyter, podemos procesar toda esa información para generarnos las tablas, ¿vale? En el momento que tenemos las tablas generadas, lo que nos va a permitir Fabric son dos cosas. Por un lado, vamos a ver si vuelvo, bueno, desde aquí mismo. Siempre que tenemos un lakehouse, lo que nos va a generar es un endpoint SQL. ¿Qué significa? Que todo esto que yo estoy visualizando aquí, que puedo consultar mediante un cuaderno de Jupyter, que puedo procesarlo mediante un pipeline, cualquier procesado que pueda hacer, también lo voy a poder hacer mediante, ¿vale? Aquí. Esta es la cadena de conexión que me propone Fabric, ¿vale? Si yo copio esto y lo llevo al Management Studio de SQL Server, ¿vale? Que es esto que estáis viendo aquí, directamente ya empiezo a ver las diferentes bases de datos, ¿vale? Que tengo desplegadas dentro de mi Lakehouse. Por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo en Integra Lakehouse, pues aquí tenemos las tablas que veíais, ¿no? El ventas, ventas 2 y el City, ¿vale? Y podríamos realizar queries directamente, ¿vale? Sobre estas tablas, ¿vale? Ya veis que no he hecho una carga en un SQL, no hemos hecho ningún proceso de integración para cargarlo en una base de datos, sino simplemente hemos convertido esos CSV en formato Parquet que ya son visibles como tablas dentro de lo que es nuestro Lakehouse, ¿vale? Y luego podemos explotarla directamente, esos datos desde sistemas externos con un endpoint de SQL. Y, por supuesto, lo que también podemos hacer es explotarlo, lógicamente, desde Power BI, ¿vale? Es decir, desde aquí yo podría ahora hacer un nuevo conjunto de datos de Power BI. Entonces me va a preguntar, ¿vale? ¿De dónde queremos generar ese cuadro, o sea, ese dataset? Pues, por ejemplo, de ventas, ¿vale? Ya, ay, perdón, ya lo que va a hacer el sistema es, me va a generar ese dataset, es un dataset en el cual me va a incorporar ya lo que es la conexión a esta tabla. Os recuerdo que esta tabla, ¿vale? Tiene unos 30 y tantos gigas, ¿vale? De ficheros CSV, que eso en datos, pues creo que eran unos 4 o 5 millones de registros. Ya veis que rápidamente me ha generado el dataset, ¿vale? Aquellos que estéis trabajando con los datamarts que han introducido hace poco, pues ya veis, pues es un formato muy similar en el cual podemos empezar a trabajar en la modelización del dataset, ¿vale? Lógicamente tenemos los campos, podríamos editarnos nuevas tablas, ¿vale? Podemos generar nuevas medidas, ¿vale? Aquí es lo que vamos a hacer es trabajar ya directamente contra lo que es nuestro dataset, ¿vale? Pues la suma de, pues, el profit, ¿vale? Bueno, ya me he generado mi dataset, podría relacionar con otras tablas, etcétera, y lógicamente puedo generarme un nuevo informe, ¿vale? Este nuevo informe, pues voy a tirar de este dataset que estoy trabajando, ¿vale? Y esto ya, pues, era la versión clásica de Power BI de poder generar informes dentro del propio powerbi.com, ¿vale? Bueno, lo he contado así muy rápido, espero que no os haya perdido, pero por recapitular un poco, ¿no? Vamos a tener toda la potencia de Data Factory, ¿vale? Para traernos todos los datos, todos los ficheros, bases de datos, ya sabéis
Data Factory, creo que son 300 conectores que tiene a diferentes servicios y demás, y nos va a permitir, ¿vale? Una vez que tengamos esos datos, también con Power Query los podemos incorporar, procesarlos. De nuevo con Power Query, de nuevo con Data Factory, con un cuaderno, ¿vale? Que esté consumiendo un clúster de Spark, etcétera. Y una vez que tenemos ya todos los datos procesados y con esas tablas, ¿vale? Vamos a poder generarnos automáticamente nuestros datasets y nuestras visualizaciones de los diferentes medidas, columnas, etcétera. También importante, porque claro, aquí empezamos a ver Power Query por un lado, Data Factory por el otro, etcétera, lo que se denomina el centro de supervisión, ¿vale? Que es donde se ve un poco todas las ejecuciones que estamos teniendo dentro de nuestro Lakehouse, ¿no? Pues, por ejemplo, esta carga de staging, ¿vale? Que es la que nos ha cargado la parte de ventas. Si entramos, pues ya vemos aquí pues la carga de ventas que se ha realizado correctamente, cuál ha sido el input, ¿vale? Podríamos ver, ¿vale? La visualización, pues como decía, ¿no? Esos 33 gigas que se han leído en 15 ficheros, que se han grabado 33 gigas, la velocidad que hemos tenido de rendimiento, desglose de la duración, cómo ha sido esa carga, dónde se han cargado o dónde hemos tardado más tiempo, etcétera, ¿vale? Y aquí, vale, cada manual, había un sitio donde se veía el número de filas que se haya procesado, bueno, lo veo ahora, pero bueno, en el fondo estamos hablando de una herramienta quizá mucho más profesional, ¿no? Que la carga de programada que teníamos en Power BI, etcétera, hasta donde mucha de esta información, digamos, se nos perdía, ¿no? No sabíamos cuando algo fallaba, cuántos datos habían leído, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues así me pasa un poquito de tiempo, pero creo que es un poco todo lo que os queríamos contar. Haremos nuevas versiones del webinar porque, lógicamente, esto va a ir avanzando y va a ir cada vez teniendo más funcionalidades. Así que, no sé, Jorge, si hay alguna pregunta o... No, deciros que muchas gracias por vuestro tiempo, que la verdad es que, bueno, pero voy a presentar para que veáis nuestros contactos, por si tenéis, vale, se ven ya en pantalla, disfrutad. Tenéis ahí nuestros contactos, podéis, bueno, cualquier duda que os surja, ¿no? Entendemos que, bueno, Microsoft Fabric es una plataforma súper interesante, muy novedosa. Es verdad que está en preview, está en fase preliminar, pero sí que es verdad que podemos tocarla, podemos ir descubriendo todos estos elementos que nos van a ayudar a, pues bueno, al final tener todos nuestros datos más organizados, de una forma mucho más colaborativa y poder trabajarlos y gestionarlos de una forma mucho más sencilla. Lo dicho, gracias por vuestro tiempo, gracias Jorge, una nueva masterclass. Bueno, poco a poco, es una preview de la masterclass. Muy bien, muchas gracias a todos. Estamos en contacto, hablamos. Hasta luego. Chao.